Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Imagino que a día de hoy todos utilizamos Internet, obviamente tenemos acceso, pero aquí es donde surgen una serie de enigmas, casi encontronazos con la realidad, porque Internet, al final estamos nosotros viviendo y alimentándonos de un mundo paralelo. Internet lo que ha ocasionado es que haya personas que ni salgan de su casa, ¿no? Hemos hablado muchas veces aquí en Abismo de esas creaciones de avatares, esas creaciones de falsas vidas, de falsos perfiles personales, físicos, psicológicos, ¿no? Que tenemos para afrontar una vida de ensueño que lógicamente no sería la nuestra. Es lo que ha ocurrido muchas veces pues, con los metaversos. Pero, claro, la cuestión es si nosotros estamos viviendo siempre conectados a una falsa realidad. Porque allí es donde surgen proyectos secretos, proyectos experimentales, donde nosotros mismos, sin ser conscientes, somos parte de ese experimento. Y sobre todo si navegamos hacia la Deep Web o la Dark Web. Bueno, en definitiva, que hay una serie de incógnitas, de enigmas, vamos a llamar casi de conspiraciones en Internet, todavía sin resolver, así que nos sumergimos en el mundo digital, porque les aseguro que posiblemente haya hasta extraños experimentos que no somos conscientes, e incluso sonoros, así que comienza Abismo. Muy buenas noches, aquí desde nuestro búnker de Aragón Radio, en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, siempre protegidos y amparados bajo el río Ebro, que lo tenemos casi por encima, pero nosotros aquí estamos bien, no sé, sumergidos, casi alejados de ese mundo real. Y vamos a hablar de ello. Muy buenas noches, Silvia Ladrero, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué tema tan apasionante esta noche, ¿eh? Fíjate, es un tema que, claro, esto es tirar una moneda al aire, decir, bueno, que hay de real, que hay de irreal, porque al final Internet, claro, estamos alimentándonos de una cosa que, pues, fíjate, yo simplemente voy a dar un dato, ¿no? Se supone que está estudiado, ¿no? Que entre el 42 y el 45% de Internet es falso. Son todo creaciones que es un mundo muerto. Un mundo muerto que creemos que está activo, pero en realidad eso no existe, sino que prácticamente desde la pandemia, que fuimos los mayores usuarios y el mayor funcionamiento de ese Internet de entretenimiento, se queda en un estado latente y hay alguien que trabaja por nosotros o alguien. Esto es como los algoritmos. Te empiezan a salir imágenes, todos podemos comprar seguidores que son falsos y esa falsificación de vida es la que nos lleva posiblemente a algo que no exista. Bueno, ya, pero hay mucha gente que vive así, ¿no? Y hombre, con eso es feliz. Claro. Y comprar interacciones que no existen, de gente que no ha interactuado sobre tu vida social. Jaime Arenas, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho, y buenas noches, Silvia. Tema interesante el de hoy. ¿Verdad? Pues sí, porque todos los días, como has dicho, utilizamos Internet y es un entorno digital en el que efectivamente hay un montón de misterios, hay un montón de acertijos, de historias ocultas que pasan desapercibidas, pero que, bueno, que buscando un poco pues en determinados foros encuentras. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Es la nueva era de los misterios digitales. Mira, nosotros si buscamos en prensa, bueno, vamos a ir a medios potentes, fiables, nacionales y sobre todo, bueno, pues de una alta repercusión y profesionalidad. Hay unas palabras clave de algo que se llama el Internet muerto. Si nosotros buscamos Internet muerto, nos puede dar una cantidad de claves ingentes de que, como he comenzado y he citado al principio, que hay entre un 42 y un 45% de un tráfico web que son bots, que es irreal. Por eso cuando esas páginas que nos ofrecen interactuar sobre nuestras imágenes, que alguien comente por nosotros, pero nadie comenta por nosotros porque es una inteligencia artificial o es una serie de bots que no existe. Entonces, es como ocurre con los algoritmos de Meta, que también lo encontramos muchas veces. Es decir, ¿por qué mi fotografía se ha hecho más popular? ¿Por qué todo el rato me salen esa serie de GIF o esa serie de vídeos que yo no entiendo? E incluso ese mundo de Internet muerto donde nos llegan a presentar sobre la mesa eso de los metaversos, ¿no? Que tanto ha puesto Meta, Microsoft, Google, y de pronto vemos que no ha llegado a existir o no ha llegado a tener esa expansión que nos ofrecían esas parcelas, esa venta, eso tan impactante que de pronto había un boom
donde mucha gente, yo sé de mucha gente que compró sus parcelas, sus pequeños mundos paralelos, sus planetas, invirtieron muchísimo dinero y que de pronto parece que eso que iba a estar lleno de tiendas y a haber gran economía, parece que se quedó completamente estancado. O algo que seguro que les sonará. ¿Cuántos de ustedes han ido a comprar entradas para un concierto, macro concierto, están esperando durante 2 horas y obviamente no quedan entradas, porque hay una serie de bots de inteligencia artificial que compran esas entradas, pero no hay nadie comprando las entradas? Simplemente ese propio sistema lo que va a hacer es que ustedes lo tengan que comprar a unos precios estratosféricos porque nadie ha tenido la opción de ser el primero a adquirir esas entradas. Ojo, porque al final estamos teniendo un mundo donde tú sacas algo por un precio y si tú lo quieres lo vas a pagar por 10, por 20, por 30. Pues sí, la verdad es que estamos en un momento en el que incluso existen denuncias de hacer eso con las citas previas para diferentes instituciones públicas en España. Hombre, por favor, eso fue tremendo, fue un caso tremendo. Eso lo hacen con bots que saben en qué momento se abre la agenda de, por ejemplo, pues para las citas del registro civil, ¿no? Que es un caso que yo conozco de cerca porque me ha tocado. Sabes que, por ejemplo, los jueves se abren las citas para la semana siguiente o para el mes siguiente y cuando estás esperando porque sabes que abren a las 11 o a las 12 y cuando entras no existen las citas. Pero, sin embargo, en determinados foros... O sea, sí que existen porque alguien lo ha comprado. Las ha adquirido. Las ha reservado. Aquí ni siquiera pagan. O sea, reservan todas las citas del registro civil y si tú las quieres, pues tienes que pagar 50, 60 euros, 70 dependiendo de la institución. Yo eso lo conozco porque además el propio Registro Civil de Zaragoza lo denunció. Salvo que tú no vayas de forma física y adquieras... ¿O eso no se puede? No, yo te hablo de las citas por internet. Claro, obviamente. Pero tienes que ir personalmente para fiarte y tenerla. No, vamos a ver. Las citas para el Registro Civil que se piden por internet, tal como salen, hay pequeñas... No lo voy a llamar mafias porque, hombre, es más casi una corruptela o una picaresca que una mafia tradicional, ¿no? Que las compran y se las venden a las personas que realmente las necesitan. Si tú vas, puedes pedir cita presencialmente allí para otro día. Pero las que salen por internet es muy difícil hacerlo. Y yo lo que no entiendo es por qué no implementan algún sistema de seguridad, tipo el de pues resolver un captcha para demostrar que eres humano o resolver 10 si hace falta, ¿no? Para poder pasar diferentes filtros que determinen que efectivamente eres una persona y permitir sacar una por DNI. Pero bueno, estas cosas están pasando. De hecho, antes hablábamos, yo me he sacado los datos del Imperva Bot Report de 2024 que hablan de toda la actividad de Internet en 2023. Ahora en 2025 sacarán la actividad del 24. Y nos dicen los datos que el 49,6% del tráfico web global fue generado por bots en el año 2023, de los cuales el 32% eran maliciosos y el 17,6% bots buenos, entre comillas. Bueno, pero no es orgánico, no hay una persona detrás dándole a un clic. Claro, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en Internet... se ha vuelto un entorno digital en el que las personas pueden interactuar entre ellas, pero que el contenido que vemos, los mensajes que nos llegan, esos impactos que tenemos, ¿no? Que es como se llama el marketing al impacto cuando ves publicidad, por ejemplo, en su gran mayoría lo generan inteligencias artificiales. Pero incluso si vais a las redes sociales, ahora por ejemplo está muy de moda en TikTok, suben vídeos, tú ves el vídeo y dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Y abajo pone, el creador de este contenido ha comunicado que está generado por inteligencia artificial. Sí. Y si no lo lees, es que no lo diferencias de un vídeo real. Claro, ¿qué supone esto? Yo he buscado, cuando estaba leyendo sobre esto para el programa, claro, yo me he ido a ChatGPT y le he dicho, oye, está muy bien que haya muchos bots. Y yo, de hecho, sufro mucho los bots en mis canales de Telegram. O sea, es un asedio masivo. Son millones, literalmente, de bots actuando y, además, la mayoría maliciosos, ¿no? En todos los grupos de criptomonedas. ¿Pero malicioso por qué? Bueno, pues porque te intentan generar una conversación en la que, una de dos, o tú creas que es una persona como tal, y si tú continúas la conversación, es entonces cuando entra una persona real,
para consolidar una estafa, Sí. o porque directamente te abren una conversación, te mandan 4 o 5 mensajes y al final te mandan un enlace. El enlace puede ser de spam, es decir, de publicidad, o puede ser de scam, es decir, estafa. Ujú. Puede ser un enlace que tú al darle, sin darte cuenta, estés instalando un malware en tu dispositivo, ya sea en el ordenador o en el móvil, pues que te robe información, que acceda a tu cámara. Bueno, pues no sé, los malwares ya se sabe que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero los scams de estafas, sobre todo pues eso, con criptomonedas y en base a páginas de internet, los bots son, digamos, como la avanzadilla, ¿no? Cuando el bot ve que igual has hablado ya 5, 6, 7 mensajes con él, entonces cambia a la persona. ¿Por qué se nota que cambia a una persona, a un operador? Principalmente por las faltas de ortografía. No es broma. Los bots escriben generalmente sin faltas de ortografía. Sin embargo, los ¿Quieres decir que los operadores el programa humanos no. de la esfera de Buga son todo bots, los comentarios que tenemos en YouTube? Oh, no, ¿eh? Allí hay vale, mucha vale. falta. Es que ahí la ortografía. Bueno, es verdad, claro. Ahí son reales porque es todo falta de Sí, ortografía. exacto. Son la gran mayoría. Claro, Qué pena. Tú piénsalo, el bot al final no es más que un programita informático, sobre todo estos que intentan estafarte, que son los denominados chatbots, o sea, son bots que lo único que hacen es generar conversación, que al final la identificación de lo que tú les das es porque cogen el mensaje y lo mandan a su base de datos, pues es una pregunta, ¿qué tal estás? Y él tiene un abanico de respuestas, estoy muy bien en el trabajo, ¿y tú? Pues estoy genial de vacaciones. Sí, a mí por Telegram me suele ocurrir y Signal también, de gente que te escribe, pues habitualmente tú los ves en la foto de perfil, que bueno, pues que no son de aquí. No, y es genial cuando te aparece, por ejemplo, en la foto una chica espléndida y se llama Manuel Ramírez, ¿sabes? y te habla en un perfecto español y pone en el país pone el Congo el belga. Y dices, vamos a ver, una chica rubia de ojos azules que se llama Manuel Ramírez y que me escribe desde el Congo belga en un perfecto español, no me cuadra. Hay algunos que todavía no están muy afinados. Pero bueno, volviendo al tráfico, a dónde se generaba más contenido, yo le he preguntado, como os he dicho, a ChatGPT, ¿no? Y me han dado 5 sectores en los que la presencia de los bots, el tráfico que generan estos programas, estas inteligencias artificiales, es muy bestia. Es muy bestia, superando casi a la propia actividad humana, ¿no? La primera es en el marketing de afiliados y SEO, ¿vale? El marketing de afiliados es lanzar 1.000 millones de anuncios para que la gente pinche en tu enlace y si contrata un servicio, pues tenga una comisión, ¿no? Lo que es un referido de Internet, una fee. Eso, bueno, incluso si os fijáis en casi todos los vídeos de YouTube, y me parece muy legítimo, pues cuando alguien, por ejemplo, los que van a la montaña y dicen, oye, tenéis el enlace al material que he utilizado. Claro, además luego hay un descuento, bueno, pues, oye, lo que sea. Exacto, sí, bueno, sí. pues oye, pues me parece bien, ¿no? Que haces en cierto modo publicidad y tal. ¿Qué pasa? Que esto se puede hacer a nivel bot, de enviar tanto emails como mensajes por Telegram o por cualquier otra red social, y entonces eso es brutal. También, ¿por qué engloban aquí el tema del SEO? Porque cuando tú tienes un bot que menciona 10 millones de veces una página web, tal cual, al final generas tráfico para esa página web y por lo tanto los algoritmos, al ver que esa página tiene, digamos, mucho reclamo, pues, o mucho atractivo, entonces la van subiendo en las muestras de los motores de búsqueda, y eso al final pues va a hacer que llegue más gente. Luego, en el segundo lugar, tenemos las noticias falsas y la desinformación política. Esto yo creo que todos lo hemos visto en X, en el antiguo Twitter, ¿no? Que un político lanza un mensaje y de repente hay 500 respuestas que son exactamente y además iguales. Sabemos que hay empresas, incluso bueno, Rusia fue de los primeros que levantaron la mano, es decir, nosotros tenemos empresas de noticias falsas reales, donde bueno, pues hay agencias que tú pagas y te generan esa noticia falsa o directamente esos recortes, ¿no? de cualquier testimonio que haya. Claro, pero es que piensa que en Twitter el Imperva Bot Report que te he dicho antes sitúa entre el 9... No, perdón, este es un estudio de la Universidad de Indiana.
entre el 9 y el 15% en 2023 de las cuentas de Twitter, ahora X, eran bots. Claro, Sí. imagínate, yo quiero promocionar Abismo y me voy a alguien que sé que tiene bots, que además los venden, o sea, que te quiero decir que puedes Sí. comprar visitas y seguidores, que tampoco es una cosa que lo hace Sí, todo el bueno, mundo. eso en Instagram lo tienes todos los días, además con el amigo de enfrente. O sea, que- Claro, entonces le dices, oye, mira, que voy a publicar este tweet y quiero que me hagas 4.000 respuestas y 200.000 lecturas. Y las tienes en un día. Sí. Eso hay mucha gente que, ¿para qué lo hace? Para promocionarse. De hecho, la tercera, claro, a nivel político esto puede ser brutal, ¿no? Claro, pero a nivel empresa o personal, claro, o sea, ahí tienes el problema de el que va a comprar tus servicios. Claro, tú estás yendo con un currículum falso en redes sociales. Por decir, de forma de decir, yo tengo tantas personas. Bueno, no es cierto. Tú tienes tantos bots, tú tienes tantas personas irreales que no existen. Pero claro, están interactuando. Entonces tú estás interactuando y respondiendo a gente que no existe. Claro, pero eso se puede ver, por ejemplo, en canales de TikTok o de YouTube, de una cuenta pues que, por ejemplo, tiene 200.000 seguidores. Bueno, en Instagram no hay que Y, ir más y lejos. las visitas por vídeo son 3.000. Sí. 4.000. ¿Sabes? No Por eso, tiene ningún Jaime, sentido. muy poca gente de los que compran esta cantidad de seguidores y de bots, muy poca gente sube fotografías. Porque los reels son muy sencillos de posicionar, es muy sencillo de pagar, pero la fotografía no, y ahí es donde palman. Ya, bueno, no sé. Luego también está en tercer lugar el comercio electrónico y las reseñas, porque obviamente es un muy buen negocio el tener reseñas buenas, ¿no? Esto es como cuando vamos a comprar algo por internet. Yo soy de los que me gusta ver las reseñas de otros compradores Yo no, porque no me fío. para que me digan su opinión. Entonces, bueno, hay algunas webs de compra que sí que te verifican la autenticidad de la persona que está escribiendo esa reseña, porque es un comprador verificado, es decir, es alguien que realmente ha comprado el producto y está haciendo su reseña. Y hay otros comentarios que ya te dicen comprador no verificado. Bueno, pues ya sabes que eso seguramente es el propio vendedor o un amigo del vendedor. Luego, el tema de las criptomonedas y el trading, bueno, pues esto es lo que os hablaba sobre todo de Telegram, ¿no? Tenemos millones y millones. Y también en los foros de internet, generando mensajes, generando contenido. Y donde más se detecta, obviamente, es sobre estos sectores, pero en las redes sociales. Es decir, no tenemos, por ejemplo, un alto contenido de tráfico irreal en un periódico digital. Más allá de que es verdad que alguno dirá, pues sí, porque el periodista ha utilizado IA. Bueno, el periodista habrá podido utilizar IA, o será un artículo genuino y completamente original suyo, pero al final es alguien el que publica y normalmente en los diarios digitales tienes que verificar tu identidad para poder comentar, con lo cual es verdad que ese sector, el de la prensa digital, es bastante genuino cuando hablamos de usuarios humanos. Nada que ver con las redes sociales. Oye, entonces estamos abriendo un melón de que posiblemente donde no existen los bots y que es real es en algo tan oscuro como es la Deep Web o la Dark Web. ¿No? Porque ahí Sí, al final tú bueno. estás con todo lo prohibido. Es que a mí me ha tocado mucho navegar en Tor. Y Es que es muy relativo porque, vamos a ver. ¿no? Que decir, ahí está Onions, que es pues, como una cebolla, ¿no? Que se abre esas capas, y Tor, que es lo que te permite acceder a un mundo de búsqueda muy lento. Es muy lento cada vez que tú vas buscando. Fíjate, no sé si sabéis, bueno, imagino vosotros sí, ¿no? Pero la gente pues igual no sabe cómo funciona la Deep Web. La Deep Web son enlaces, hay muy poquito motor de búsqueda y hay incluso la venta, y tú puedes comprar enlaces de lo que a ti te interese. Enlaces que se van moviendo, van variando, pues igual a los 15 días desaparece esa página, muere ese enlace y te van vendiendo pues para que tú vayas siguiendo siempre este mundo. Sí, pero eso es lo que hablábamos antes, que cuando hablamos de Deep Web hablamos de un concepto muy generalizado, pero en realidad de lo que la gente habla y a la gente le da morbo, ¿no? Que son esos contenidos no indexados que tienen pues muchas veces contenido y páginas que realizan actos ilegales, es lo que se denomina la Dark Web. Porque la Deep Web, para que la gente lo entienda, tenemos una primera capa de Internet, que es, por ejemplo, tú metes en Google, silla de jardín,
y te aparece una página de una tienda de muebles en la que vende silla de jardín. Eso es contenido indexado que el motor de búsqueda lo ha buscado y te lo ha ofrecido, ¿vale? Es público, no hay ningún tipo de encriptación, puede ser en base HTTP o base HTTPS, o sea, más o menos segura la página web, pero es lo que vemos todos, lo que utilizamos todo el día. Sin embargo, tú, por ejemplo, te metes a tu banco y eso es Surwave, o sea, eso es la primera capa. Pero cuando tú La verificación. verificas y metes tus credenciales y, digamos, entras a tu cuenta personal, eso ya es la Deep Web. ¿Por qué se le llama Deep Web? Porque es un contenido que no está indexado. Y que tú no O sea, puedes encontrarlo. Que no lo puede ver nadie salvo que meta sus credenciales o tenga algún tipo de verificación del usuario muy concreta, ¿vale? Eso sería la Deep Web. Bases de datos, por ejemplo, pues todo lo que serían los registros de los historiales médicos es Deep Web, porque ahí solamente pueden acceder determinadas personas, los médicos, y con sus credenciales. Eso es Deep Web, pero no es nada ilegal ni pasa nada. La mayoría de los datos, archivos de empresa y tal están en la Deep Web. ¿Qué es la Dark Web? La Dark Web es un tipo de dominios, ¿vale? Que efectivamente te exigen anonimato entre comillas. Anonimato para entrar y programas, es decir, software muy concreto, en este caso, por ejemplo, Tor. Claro, al final tú estás utilizando IPs que no son tuyas, por eso ese baile y esa forma de tardar tanto en acceder. Claro, Tor lo que hace es que yo, por ejemplo, quiero entrar en un dominio que normalmente son números y letras terminados en onion, ¿vale? Y entonces, terminados en .onion en vez del .com o el .es que conocemos nosotros. Y entonces lo que hace es que es un programita, como si fuera, para que la gente lo entienda, un Internet Explorer, ¿vale? Pero cuando tú buscas una página, lo que hace es que se conecta a un ordenador, por ejemplo, de Madrid, el de Madrid se conecta a uno de Ámsterdam, el de Ámsterdam se conecta a uno de Río de Janeiro, y el de Río de Janeiro es el que le da la respuesta a tu ordenador para que el servidor de la web que tú estás consultando no pueda conocer la IP, es decir, el posicionamiento real del ordenador. Y en esa dark web, bajo el anonimato, es donde pues podemos encontrar Silk Road, que era la tienda más famosa pues, de armas, de drogas, vídeos más del 50% del contenido es pornografía infantil, por desgracia. Sí. No, hay de todo, pero y esto es así, y es lo primero que vas a encontrar. Es así de duro, pero es lo primero que vas a encontrar. Por supuesto, es que a mí cuando me tocó desde Sicarios, Sicario, me acuerdo que desde 5.000, 6.000 euros tú lo puedes encontrar sin ningún problema. Y te dicen cómo contactar, pues te van moviendo, luego te van vendiendo otro enlace, etc. Bueno, pues es un mundo, hay mucha ficción también ahí dentro, porque hay ficción, pero también tienes un mundo real muy duro y muy crudo, bueno, que son las cloacas del mundo. Pero, a ver, yo por centrarme un poco, y también me imagino que los que nos estén escuchando estarán preguntándose, ¿esto fue por un reportaje tuyo o cómo accediste ahí, si nos lo quieres contar? Pues esto fue por varios reportajes que hice sobre todo el tema que había en otros países del norte de Europa, ¿no? Muy importantes, Bélgica, Reino Unido, Holanda, sobre todo el tema de abusos infantiles. Y ahí es donde aparecía muchísima información y te la iban facilitando. Y entre otras búsquedas. Pues mira, casi todo es para reportajes y bueno, al final tú incluso tienes, bueno, eso. Bien, bueno, por lo menos nos centramos un poco más. Claro, y hay veces pues que según qué información encuentras, bueno, pues tienes casi como esa obligación moral también de hacerla saber a autoridades. Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Policiales, pero claro, fíjate que no es fácil para nada acceder a esos enlaces, a esos grupos. No, una vez que tú te mueves, ya empieza a ser Claro, sencillo. pero tienes que tener un previo. Tienes que tener una dotación mínima económica, porque tú vas a tener que comprar dominios y links. Para, si tú quieres ir a un contenido potente, importante, si tú quieres encontrar algo de armamento X, tú tienes que tener pues no sé, te lo pueden vender por 50, 60 euros, un paquete que luego lo descodificas y tienes ahí 8 o 10 links diferentes que sabes que te van a durar un mes, no más. Y bueno, es esa forma rebote. Pero sí, tienes que tener un inicio donde al final... Bueno, si nosotros llegamos a foros tipo Reddit, tipo otros, tú siempre vas a encontrar un primer enlace que te va a ayudar a entrar. Yo la primera vez que entré en la dark web fue con
con un tutorial de YouTube. Bueno, pero O sea, pero tienes un enlace, te dicen, empieza por este enlace, y ese enlace luego te mueve a otro y luego... Bueno. Me hice una virtual machine que se llaman, que es como un ordenador dentro del ordenador, para que todo lo que tú haces ahí no infecte al ordenador. Me bajé Tor y había 2 enlaces, una a... creo que se llamaba, es que hace muchos años de esto, Darkpedia o algo así, que es como la Wikipedia, pero de la dark web, ¿no? Y ahí tenías un montón de enlaces y tal y cual, y luego hay buscadores. Hay algunos buscadores de la dark web, pero bueno, no sé. A mí es que yo entré, no me hizo mucha gracia lo que había y... Bueno, pero una forma aunque de sí a que mí me acceder- tocó meses. Aunque sí meses que hay foros muy chulos de hackers en los que te explican cómo hacer algunas cosas que, bueno, a mí se escapan, ¿no? A mis conocimientos técnicos. Es como un link, pero es muy no chulo es broma, porque- es un LinkedIn oscuro. Sí, Porque al final pero encuentras gente que es busca como- trabajo es sobre esto. como cuando te desvelan los trucos de los magos. Pues, y dices, vaya, no era tan difícil. Pues hay hackers que te explican sus trucos, ¿no? Y cómo vulnerar según qué seguridades y qué webs. Y la verdad es que es Bueno, y superentretenido. el que los quiera tener, pues ahí ellos están al servicio, te responden en sus emails, que los emails también son del mismo estilo. Pero aún tenemos 2 capas más en Internet. ¿Mm? Sí. Hay una que es una... Bueno, estas 2 son un poco teoría de la conspiración. Puede que existan. No hay pruebas. Pero se lleva hablando muchísimo tiempo de ellas. Y hay muchísimos artículos sobre ellas. La primera es Marianas Web. Como digo, no está confirmada su existencia. De hecho, hay artículos que lo denominan parte del folclore digital. Uy, qué bonito eso. Entonces, se supone que... Qué regionalismo. Sí, se supone que esto sobre todo lo utilizarían servicios secretos y empresas, y necesitarías poco menos que computación cuántica para entrar, y además serían sistemas que no conocemos, o sea, serían protocolos totalmente desconocidos para el usuario normal, y por lo tanto seguramente ni siquiera con un ordenador normal podrías entrar, ¿no? Como digo, no hay una existencia como tal. Y la siguiente... Perdona, dice que esto es mediante protocolos de cifrado cuántico para tú poder acceder. Sí, pues eso es lo que he dicho. Vale. ¿No he dicho eso? Creo Es que sí. estaba leyendo mientras. Vale. Bueno, pero si he dicho otra cosa, es eso. Y luego hay una capa que eso sí que parece que existe. Yo no, obviamente, ni me he interesado por entrar. Y hay quien dice que no es tanto una subcapa, sino una parte de la dark web, ¿no? Que es la llamada zona del caos o zona de virus. ¿Qué es esto? Pues bueno, es... A ver, ¿cómo lo explico? O sea, es una zona de Internet de servidores olvidados, perdidos, que están completos de malware, exploits, archivos infectados. Realmente, o sea, si te metes ahí y no eres experto en ciberseguridad, te van a petar el ordenador en nada, ¿vale? Entonces, sí que yo he leído en algún artículo que hay expertos en ciberseguridad que sí que llegan hasta esa capa, pero para probar cosas, ¿no? Pues para probar tus antivirus y todo eso. ese tipo de cosas, ¿no? Pero estamos hablando pues de servidores que... Pero ¿quién lo deja allí a ese servidor? No, claro, imagínate, pues es un servidor, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un servidor en una universidad, que está en el sótano de una universidad. Oye, renuevan toda la sala de servidores y ese, pues por yo qué sé, porque les da pena tirarlo, pues lo dejan ahí y está enchufado. Claro, ese servidor, si dejas de monitorearlo, pues le puede entrar de todo. Lo pueden atacar, lo pueden hacer suyo pues los propios virus, y claro, al final, después de años, ese servidor sigue conectado a Internet y se ha generado una cantidad de virus, de archivos infectados y de malware que flipas. Claro, es tan sencillo como apagarlo, pero son normalmente servidores pues olvidados, o servidores a los que no se les presta atención porque no tienen un debido mantenimiento y que llevan años. Y claro, ahí lo que se junta es pues lo mejorcito de cada casa. Pero claro, aquí te pones a buscar, ¿no? Y cada uno tiene su propia teoría casi conspiranoica sobre esto. Te hablan de la cáscara cerrada, que son archivos altamente confidenciales, o Primarch, que serían las operaciones militares
de IA, ¿no? Y todo lo que... Hay una pregunta que a mí sí que me surge. Hay quien dice que la sopa de virus la zona de caos, está gobernada por las IAs. Claro, porque en plan las creaciones a día de hoy de IA tiene que haber creaciones brutales. ¿Eso dónde está alojado? ¿Quién conserva esto? ¿Quién lo custodia? Entiendo que servidores tuyos privados, altamente protegidos, pero al final esto también ocupará parte de este iceberg. Bueno, vamos a ver. Lo que es son proyectos secretos que no está en papel, tiene que ir a algún sitio. Lo que es una inteligencia artificial como tal no deja de ser un programa. Un programa que analiza datos y da respuestas dependiendo de las preguntas que tú le hagas o que cumple con unas determinadas órdenes que tú le has dado basándose en los parámetros que previamente has establecido. Con lo cual, ese programa está alojado en un servidor. Seguramente, si es una IA importante, pues estará replicado en varios servidores para poder dar servicio a muchos usuarios. Por ejemplo, ChatGPT, que todo el mundo la conoce, obviamente no estará en un único servidor. No, ¿sabes? Claro. No, estará en muchos servidores replicado y dará porque da servicio a millones de personas, ¿no? Entonces tampoco vas a petar ese servidor. De la misma forma que ese servidor tendrá lo que tiene son pues, bases de datos, pero también tiene mucho acceso al resto de servidores de Internet para poder recopilar esa información, que además lo hace muy rápido, ¿no? Y pues tiene generadores de imagen, tiene de todo. Claro, yo, cuando hablamos de proyectos súper secretos, obviamente eso está una de dos. O en internets privadas, en redes que no son públicas, tú puedes tener una internet en tu casa que sea privada. Sí. ¿No? Una wifi. Y podértelo enviar de ordenador a ordenador. Claro, exacto. Dispositivo a dispositivo. Te podría decir que podrías incluso tener una wifi, pero que no salga de tu casa. O sea, que tú no puedas consultar en Google, solo puedas consultar los ordenadores que hay ahí dentro. Sí. ¿No? Bueno, pues eso, una internet privada, una red privada, es algo bastante... Eso Apple te lo facilita muy bien. ¿Sí? Sí, pero al final te permite acceder entre varios dispositivos tuyos y si te lo montas bien, puedes hacerlo. Bueno, pues esa es una opción. Otra opción, pues tenerlo en un servidor que esté extremadamente protegido, aunque esté conectado a Internet. Eso te iba a decir, es que el servidor, en cuanto tú tienes conexión a Internet para que funcione o tú puedas hacer un envío, ya estás expuesto. Claro, pero si tú para entrar a ese servidor solicitas que además de una clave criptográfica enorme haya una verificación física, es decir, que un operador le dé a un botón, pues ya es muy complicado, porque tienen que acceder físicamente al servidor y además tener la clave, ¿no? Esto no es tanto como en las películas de que desde un ordenadorcito portátil, mientras van en un avión, hackean. Algunas cosas se pueden hacer, pero los servidores que están... iba a decir los servidores militares, pero claro, luego te enteras de que en el Pentágono siguen utilizando Windows 98 y se te cae el argumento del suelo. Sí, por eso les hackearon la última vez. Pero sí, por lo menos la última vez que hicieron pública. Pero los servidores de verdad que guardan ese tipo de información no solamente tienen una encriptación muy potente para entrar a los datos que guardan, sino que muchas veces se necesita un acceso físico. Es un poco el ejemplo ese que nos ponen en las películas de que dos personas tienen que girar a la vez una llave y darle un botón para lanzar un misil. Sí. Pues al final esa acción humana en según qué sitios es realmente importante. De hecho, no recuerdo ahora cómo se llama la organización que custodia los dominios de Internet. No me acuerdo ahora, pero bueno, es fácil que la gente que esté interesada lo busque, que hay 7 personas que tienen 7 claves y de vez en cuando se juntan, verifican que está todo bien. Madre mía, eso es como los sellos del apocalipsis. Creo que eran 7. Sí, pero el número coincide todo. Los 7 cráneos de cristal. Los 7 colores del arco iris, la perfección, el Sheva, el número de la perfección. A ver si van números mágicos. A ver si van a ser 8. No, son 7, son 7. ¿Ves? Bueno, Silvia. Son 7. A mí es que me habéis dejado impactada. No sabía que erais unos expertos hackers. Por supuesto. No sabía que estabais por eso nosotros podemos utilizar aquí Internet sin acceso a Internet. Yo precisamente... Claro, y por eso yo no. Claro. Yo como me imaginaba que Silvia tú diríais eso, yo me he preparado la respuesta esta tarde ya. Digo, ¿Con ChatGPT? No, esa es cosecha propia. Es que aún no nos has dicho lo que te ha dicho ChatGPT. ¿Cómo que no? Nos ha dicho los 5 puntos. ¿De las 5 capas?
Sí. No, pero más allá de eso, ¿te ha hecho alguna reflexión? No, Jaime se la ha hecho a él. Bueno, dice, la observación que hace es que dice que las capas no son escalones oficiales, sino una forma conceptual de entender el acceso, seguridad y contenido, que a partir de Dark Web el acceso exige unas herramientas específicas, conocimientos técnicos y una precaución extrema, y que la ciberseguridad y el anonimato aumentan a medida que se profundiza, pero también los riesgos legales y técnicos. ChatGPT, que es una voz oficial. Yo no sé si eso. Pues claro, va a decirte lo que quieren también que tú escuches o leas. Bueno, la cuestión es que yo me había preparado una respuesta. ¿Sois hackers? No. A mí si me dices cómo tienes que pintar un cuadro, te voy a decir que cojas un lienzo, prepares unos óleos de colores y con un pincel lo mojes y lo plasmes sobre el cuadro y hagas un dibujo. Yo eso lo sé hacer. O sea, sé cómo se hace, pero eso no quiere decir que yo sea un artista como Velázquez o como Goya. Es decir, yo sé cómo se hacen estas cosas, pero si me pusiera a hacerlas me faltarían conocimientos técnicos. Lo que pasa es que yo he leído mucho de esto porque incluso hace años que hicimos algún programa que tenía alguna cosa un poco relacionada, pues lo investigas y es verdad que yo tengo muchos amigos informáticos y les preguntas. Bueno, al final tú también estás un poco relacionado con ese mundo, con la criptomoneda, ¿no? Claro. Sí, todo es el algo tema, a lo que estás habituado. Claro, por eso he dicho antes que yo el tema de los bots los sufríamos. Mucho en los grupos de Telegram, ¿no? Porque continuamente estamos sufriendo ataques y al final tienes que poner otros bots que lo que hacen es neutralizar a esos bots. Bueno, cuando nosotros creamos el canal de Telegram de Abismo, tú te empeñaste en poner un antibot que al final no podía entrar casi ninguno porque los iba tirando para atrás, había que confirmar, hacer un segundo paso. Bueno, pero es que así te asegurabas que yo decía, Jaime, personas. no está entrando nadie porque tienen que hacer semejante verificación que esto es imposible. Bueno, pues que la hagan. Silvia, ¿algún caso que quieras comentar y exponer? A mí me gustaría seguir reflexionando sobre esto porque me parece que aquí entran en conflicto muchas cuestiones, ¿no? La primera es una cuestión filosófica que estamos viviendo un mundo real o estamos viviendo en Matrix o qué es lo que estamos buscando, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque si en lo que nos estamos basando es todo ficticio, si los grupos de poder están utilizando estas herramientas para dirigir la sociedad, estamos aceptando todo esto porque cada vez que nos bajamos una aplicación, cada vez que nos descargamos cualquier cosa, aceptamos todas las condiciones sin leerlas incluso. Qué peligroso es eso. Claro. Bueno, ¿Hasta qué punto estamos poniendo en peligro nuestra propia existencia? Todo. Ya hemos hablado varias veces en varios programas sobre la inteligencia artificial. Yo siempre he defendido que creo que la inteligencia artificial sí que estamos en ese punto de que tiene conciencia de sí misma. Entonces, bueno, si encima estamos hablando de que tiene utilidades, de que a lo mejor la dark web puede estar manejada por estas inteligencias artificiales, ostras. Claro, pero tú te has parado a pensar que la inteligencia artificial, como dices, ya va diseñando su inteligencia. Pero tú te has parado a pensar de que la mitad del contenido, mucho contenido que nos ofrecen es para esa persona dirigir tu propia inteligencia. Dirigir tu propia inteligencia desde el punto de vista, por ejemplo, gubernamental, cuando hay unas elecciones, cuando empiezan a llegar todos esos bots, cuando empiezan a llegar todas esas informaciones que les interesan que a ti te lleguen por una manipulación mental. Pero lo verdaderamente lamentable es que el ser humano, después de tantos milenios, pues no tengamos ni siquiera ese criterio para saber que nos están manejando. Bueno, ya, pero porque ¿no? es una cosa, tú estás tan obcecado con la tecnología, con el móvil. Pues es verdad, yo trabajo todo el día con el móvil pues porque está ahí el email. Sí, la relación del móvil contigo es una extensión de ti mismo. Pero tú estás también expuesto, si tú no eres conocedor de esto, tú estás expuesto a esa falsedad que te llegan y esa manipulación de tu inteligencia que están haciendo. No están manipulando tu personalidad, sino tu inteligencia. O sea, lo que están haciendo es llevarte al lado que a ellos les interese. Poco a poco, mucho a mucho, pero es que esto es real. Pero es que esto es real ya en los años de los 40, 50, 60. Y se demostró en Estados Unidos cómo ha habido numerosos experimentos mentales, sociológicos, del propio gobierno, de los servicios de inteligencia, pues que esto es cierto, esto no estamos aquí divagando ni son conspiraciones, no, esto es real. Ya ha habido unas investigaciones brutales en Estados Unidos, en el Congreso, sobre estos temas de cómo se manipuló y cómo se ha manipulado la mente, la mentalidad del pueblo de Estados Unidos
con diferentes experimentos, como Rusia también lo dijo. Bueno, pues verdad, yo he hecho experimentos sobre la mente. Por supuesto, y se hacen a todos los niveles. Y tú desde el punto ahora de la ciencia. lo puedes hacer sin ningún problema. Pero fíjate que estamos hablando todo el rato como de enlaces secretos o de cosas que están bajo esas capas de la cebolla, esas capas más centrales. Pero hay muchos de estos misterios que están en la primera capa, de los que habéis estado hablando estos días preparando para este programa, que yo desconocía. Por ejemplo, el canal de los sonidos, Jaime. Bueno, esto no hemos hablado. Hay un canal de YouTube, Jaime, que nos lo puedes exponer sobre sonidos, y a mí me lo has puesto, pero a mí me da muy mal rollo y tiro mucho para atrás con el tema de los sonidos. Tú expómelo y te diré el porqué. O sea, a ver, es que hay varios canales que en YouTube que son bastante complicados de entender. Hay uno en concreto que es de rectángulos azules y rojos, que además emite pitidos, que durante años no se sabía muy bien qué era. Luego se conoció que es una prueba del desarrollo de la herramienta de YouTube que está haciendo Google. ¿Qué pasa? Que hasta ahí dices, vale, Google le está mandando a YouTube vídeos cada 10 segundos emitiendo de rectángulos rojos y azules. Es así como si fueran cuadros de Mondrian, ¿no? Sí, algo así. Sí, me recuerda mucho. ¿Cómo se llama el otro? ¿Kandinsky, el que hacía también cuadros? Sí. No sé si era Kandinsky. Bueno, da igual. Sí. Cuadros azules, o sea, rectángulos rojos y azules sobre un fondo blanco. Diferentes a cada pitido. Cada vez que pita, pum, cambia, pum, cambia. ¿Qué pasa? Que hay 3 vídeos de esos que son cuando menos extraños. Uno de ellos aparece una silueta de un hombre bailando, dura 10 segundos, y además es el que más visitas tiene, se puede ver que YouTube todavía no lo ha censurado. Aparece un tío bailando y mientras él baila se sigue reproduciendo el cuadrado azul en diferentes formas, o sea, el rectángulo azul en diferentes formas y tal por detrás. Hay otro que es la Torre Eiffel, como si le hubieran puesto luces de Navidad, ¿no? Centelleando. Y luego hay un vídeo... Bueno, que las tiene, en realidad. Sí, entonces, no, pero que se nota que están puestas digitalmente, que no son de verdad. Y luego hay otro que ese es secreto, o sea, no se puede acceder. Se podía acceder en su día, no sé si era suscripción y luego había que pagar. Y era un capítulo de no sé qué serie, que además estaba en español. Y una serie, o sea, que se estaba saltando... ¿Por qué también hacen esto? Pues para probar los rendimientos de YouTube, de hasta dónde llega. Pero eso es la real. Pero claro, tú un experimento... Bueno, para un experimento, al final no sé cómo no sabes lo que es, entiendes que es un experimento. Donde tú tienes vídeos o capricho de autor con sonidos. No son sonidos, no es musicalidad, es sonido. Entonces, ahí hay un rango muy importante, se llama el ultrasonido y el infrasonido. ¿Vale? El ultrasonido por encima y el infrasonido lo más bajo. ¿Qué ocurre con el ultrasonido y el infrasonido? Que tú no los puedes escuchar. La capacidad del oído humano, conforme pasa el tiempo, va siendo más limitada. En manifestaciones en diferentes países, si es una manifestación de estudiantes universitarios, ponen un sonido, un ultrasonido o un infrasonido, que los policías que tienen más de 40 años pueden estar perfectamente escuchándolo, pero los chavales tienen que huir porque no pueden con ese sonido. Entonces esos son los rangos que hay. Pero claro, a mí me perturba mucho porque el mundo del sonido puede llegar a matar perfectamente. Hombre, desde luego. Y puede producir locura, puede producir visiones. O sea, todo lo que ocurre con el sonido, con tu oído y el cerebro... No nos tenemos que olvidar que el sonido, las frecuencias del sonido, son moléculas que viajan por el aire. Es algo físico. O sea, nosotros estamos recibiendo el impacto de eso en nuestro tímpano. Es algo físico que existe. El problema es que, como no lo vemos, pero claro. Pero que el sonido puede hacerte enloquecer. Claro. No te hace enloquecer según en qué condiciones. Yo no sé si se habrá hecho la prueba o si existirá, pero imagínate, por ejemplo, que coges una canción famosa, estas que se viralizan, y le metes detrás un sonido que genere, no lo sé, dolores de cabeza. Sí, o vómitos. Yo no sé si eso es capaz, ¿vale? Yo no sé si la canción
primaria eliminaría ese sonido. Sí, porque seguramente sea un Pero sonido que mientras- tú no lo vayas a escuchar. Claro, pero imagínate, ¿no? Que tú, pues es lo que te digo, tú tienes una farmacéutica que vende pastillas para el dolor de cabeza y dices, venga, pues a todos los millones de personas que vean esta canción les va a doler la cabeza y muchos van a comprar. Ojo, No, lo que, y- lo o que se un nombre- podría, lo que se podría llegar a Un hacer. nombre subliminal o que la canción se llamase así. Ahora necesitas también una tecnología amplia para que esos altavoces puedan reproducir ese tipo de sonidos. Sí. Pero bueno, pero no habría ningún problema. Te recuerdo que en la Guerra Fría se llegó a matar por medio del sonido. Y se llegó a matar por medio de llamadas telefónicas. Porque el cerebro al final tiene unas capas de movimiento. Entonces esa capa de movimiento Y no te puede vayas estallar. no te vayas a la Unión Soviética. Depende qué bares ahora que vas, la música que te ponen es para matarte. No, desde luego es horrible. Y ya no por el sonido, ¿eh? Oye, dentro de todo este mundo de Internet, de ese Internet profundo, había algo, cuando hablamos de los foros, cuando hablamos de Reddit, que suelen aparecer muchos enigmas, ese mundo de conspiraciones que intentan abrir acertijos, códigos, ¿no? Hay una serie de códigos que algunos pues, se desarrollan y se completan a los 10 años, otros no se sabe lo que es, otros enloquecen buscando ese tipo de código que quiere decir. Pero hay uno que llegamos a hablarlo en su día, que era el Cicada 3301 o 3301, como se quiera llamar, pero se sigue contemplando como el mayor enigma, misterio sin resolver en el mundo de Internet. Yo creo que sí. De todos los que yo conozco, igual hay más, pero de los que yo conozco es quizás el misterio. Bueno, el código A858 se supone que se llegó a resolver hace poco tiempo, pero también fue uno de los enigmas. Ojo, porque cuando le pregunté a ChatGPT cuál era para ella el misterio más grande de Internet, Cicada 3301 lo puso justo después de la identidad de Satoshi Nakamoto. Ese es el misterio ¿El creador de la cripto era? de Bitcoin. Sí, ese es del Bitcoin. Ese es el misterio por antonomasia. Seguramente nunca lo resolveremos, pero bueno, de momento ahí está. Pero bueno, Cicada 3301, ¿vale? Pero eso puede ser como el banco central para que eso no se desmorone, porque si no se desmoronaría el mundo del Bitcoin, ¿no? Si que alguien no- vende o no se compra sabe. eso, saca ese dinero. ¿Te refieres a las billeteras que pertenecen a Satoshi Nakamoto? Claro. Se desestabilizaría, Es que desde luego. Claro, habría una desestabilización brutal porque de repente habría un aporte de liquidez al mercado que sería abrumadora, ¿no? Claro, pero podría Piensa ser que- como un banco central perpetuo. Piensa que el protocolo de Bitcoin establece que solo va a haber 21 millones de tokens, de bitcoins, con B minúscula, y Satoshi Nakamoto en sus wallets, en sus carteras conocidas, tiene más de 1 millón. Estamos hablando que Satoshi Nakamoto ahora, si viviese y fuese una persona, que no sabemos ni quién es, ni si vive, ni si era un grupo, una empresa, un servicio, gobierno. no lo sabemos, el patrimonio a día de hoy de Satoshi Nakamoto, pues yo lo calculo en unos 120, 130 mil millones de dólares. 125, bueno. Ojo, Twitter costó 43.000 millones de dólares. Bueno, pues podría comprarse 3 veces Twitter. Bueno, No está mal. No está mal. Claro, cuando Bitcoin valía $1, tira que te va. Ahora que vale 105 o 106.000, lo he mirado esta mañana, pues imagínate. Pero bueno, volviendo a Cicada 3301. cerrando el mundo del Bitcoin, Sí. vamos a poner el candado ya. Y si alguien quiere saber algo de eso, que se mire los programas que hicimos sobre Porque eso no criptomonedas. queda desfasado. No, el misterio de Satoshi Nakamoto no queda desfasado. Sí que hay un figura que se llama Roger Craig, que dijo en su día que era Satoshi Nakamoto, pero hubo hasta juicios y todo y se demostró que no era. Pero bueno, él y sus acólitos lo siguen defendiendo, que es Satoshi Nakamoto. Claro, vale, tú eres Satoshi Nakamoto, mueve un Bitcoin de los de la billetera Genesis. Y si eres capaz de hacerlo, ¿Te quedas el resto? no es que te quedes el resto, es que eres Satoshi Nakamoto o has conseguido las claves secretas de Satoshi Nakamoto. Pero ¿por qué le iba a interesar a ese ente decir quién es? ¿A ese señor? Bueno, porque tiene un ego de aquí al Himalaya y haría negocio con ello. Pero digo a Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Porque, o sea,
si Que quieres por- ser la persona más desconocida del planeta Claro. porque pone en juego su vida y la de millones de personas, Que eso es marketing. No, Roger no tendría Craig- ningún sentido el decir soy Sí, él. nah. Roger Craig es, desde mi punto de vista, bueno, pues una persona con mucho ego y que ha intentado hacer una vendida de humo brutal. Yo creo que Satoshi Nakamoto, ya lo he dicho alguna vez en el programa, era Hal Finney, que el pobre está muerto y se fue a la tumba con sus claves secretas. Bueno, vamos con... Cicada 3301. El 4 de enero de 2012, en 4chan, que es un foro de internet bastante grande, tipo Reddit, en lo que sería el tablero B, ¿vale? Que es un departamento del foro, aparece un mensaje. Lo leo en español, Sí, por favor. porque estaba en inglés. Ah. Hola, buscamos personas muy inteligentes. Para encontrarlas hemos ideado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te guiará para encontrarnos. Esperamos conocer a los pocos que logren llegar hasta el final. Mucha suerte. 3301. Vale. La imagen Lo completamos cuando es- quieras. La imagen. Ya. Hombre, ahora se sabe la solución de la mayoría de ellos, Ah. pero la imagen era una imagen negra en la que aparecía una cigarra, Mm. ¿vale? De hecho, es una imagen icónica de internet. Habréis visto, sin saber Sí, lo sí, que sí. es, habréis visto hasta camisetas de esto. Claro, la gente miraba la imagen, le daba la vuelta, tal, y no se veía nada, no había nada. ¿Qué es lo que había que hacer? Pues había que coger esa imagen y pasarla por un programa que encriptaba imágenes. Bueno, pues ahí salía un texto. En el texto te daba unas claves de cómo se había hecho la encriptación y te daba otra pista que te llevaba a un libro. Un libro en el cual tenías que buscar un determinado mensaje. Cuando conseguías ese mensaje, bueno, pues te salía normalmente una URL de una web. Entonces ibas a una web, ponías el código, te daban otra imagen. Por ejemplo, había una de las imágenes que era que salía un patito que decía algo así como: tienes la respuesta delante de tus ojos, deja de hacerlo más difícil. Y lo que no se daba cuenta la gente es que esa imagen que habían colocado en un subforo de 4chan, lo que hacía era que habían puesto en la parte de arriba, donde normalmente aparece el logo del navegador, una serie de puntos y líneas, un código, que cuando lo descifrabas te daba unas coordenadas. Cuando tú ibas a esas coordenadas había un QR, en un papel, por ejemplo, pegado en una farola. Un QR. Cuando leías ese QR, te daba un número de teléfono y un código. Entonces, tú llamabas, dabas el código y si el código era correcto, digamos que habías resuelto el acertijo. Estos acertijos, claro, nadie, absolutamente nadie, sabía quién los hacía. Y el nivel de encriptación de las imágenes, que nadie se piense que era como buscar los 7 errores. ¿O no? Estamos hablando de que utilizaban algoritmos de tipo hash1, cifrados César y Vigenère, utilizaban referencias a libros de mitología, de filosofía. O sea, realmente eran unos acertijos muy complicados. O sea, muy complicados. Para que te hagas una idea, pues utilizarán pues desde el arte de la guerra de Sun Tzu hasta el Liber Albert Legis de Alice Crowley, escritos de William Blake de Nietzsche. O sea, claro, ellos te daban códigos y para empezar tenías que saber que muchas veces hay un cifrado que creo que se llama el cifrado César, que a ti te dan un número y entonces tienes que ir a la página 3, párrafo 2, palabra 23. Claro, pero si no sabes el libro, no conoces el libro, es prácticamente imposible. Entonces, cuando salía la imagen del libro, había gente que no pensaba en que esos números que le habían dado antes sirviera para que cogieran ese libro, claro, lo abriesen y buscasen esos mensajes, ¿no? Era realmente
complicado. Se realizaron unos cuantos y pararon en 2014. El misterio de todo esto es quién lo ha creado y para qué, ¿vale? Tenemos todas las teorías que podáis pensar, desde servicios secretos para buscar gente que se dedique a la criptografía, al espionaje, todo ese tipo de cosas, desde empresas que busquen mentes brillantes, o lo que parece, y yo abogo más, que es por un grupo de personas, porque han ido en los diferentes retos, pedían discreción, que no se publicaran demasiadas imágenes. De hecho, si detectaban que tú estabas publicando tus resultados en las redes sociales diciendo, ojito, que yo lo he resuelto, te cortaban todo eso. Te cortaban, digamos, el reto. ¿Vale? Entonces, yo lo que creo, después de leer bastante sobre el tema, es que son un grupo de personas, concretamente de activistas digitales, que promueven pues un poco, y por eso me gusta tanto y te he dado tanto la paliza estos días para que metiéramos este tema, porque tienen una filosofía que es extremadamente parecida a la que se contiene en el white paper de Satoshi Nakamoto. Criptografía para conservar el anonimato de las personas, libertad en Internet, nada de censura, cuanto menos control gubernamental mejor. O sea, digamos que es un poco lo que yo he visto, un poco reflejan la versión más pura del criptoanarquista, ¿no? Claro, pero es muy extenso en el tiempo. Es decir, el primer mensaje, esto parecen ya apariciones. Primer mensaje, enero del 12, el segundo, enero del 13, siempre el 4 de enero menos el 5. Enero del 14, enero del 16, abril del 17, y ahí van progresivamente soltando, bueno, pues desafíos, acertijos, mensajes ocultos y sobre todo con ese juego, fíjate, hasta la numerología maya, la llegan a meter. O sea, que realmente es una capacidad la que tú tendrías que tener de un conocimiento tan global que te convertirías casi en una IA. Sí, a ver, principalmente cada reto dura 2 meses, más o menos, ¿no? Por ejemplo, el primero de todos dura desde principios de enero, no sé qué día he dicho, el 4 me parece que es, ¿no? Sí, desde el 4 de enero del 12 a finales de febrero del 12, en el que Cicada publica un mensaje diciendo que han encontrado a las personas que buscaban. Y nunca más publica nada. Hasta enero de 2013, el día 5, que, bueno, pues vuelve a publicar un mensaje con claro, esto es importante, con la PGP, que es la clave privada con la que ellos firmaban los mensajes, ¿vale? Una clave privada es en este caso una serie de números en el que cuando tú lo pasas por un programa de cifrado te da un mensaje. Entonces, si tú tienes la clave vas a poder descifrar el mensaje y si no, no. Y es una forma de cifrar, ¿no? Entonces nadie podía firmar. hacerse pasar por ellos. Claro, ¿quieres decir? Ha habido posteriormente intentos de suplantación, pero si no está firmado por esa clave, que además es que me la he apuntado antes por aquí. Pero incluso se crea un libro críptico, el Liber Primus. Sí, y de esa forma, claro, pero ese no es suyo. Bueno, pero aparece en el tercer reto del 2014, aparece aquí, y es un escrito rúnico con un sistema de cifrado. Sí, pero es que también, es lo que os decía, que también hacía referencia a mitología nórdica. Hay varios que son de mitología nórdica y que lo que hacen es que te dan las runas y luego las runas las tienes que traducir y entonces te dan un mensaje, que ese mensaje lo tienes que pasar por el sistema hexadecimal para que te dé la solución y es otro paso. Y estos QR que tú comentabas que había que ir a escanearlos pues en ciudades de todo el mundo. En España hubo. En Sevilla. París, sí. Sevilla, Varsovia, Seúl, Sydney, Moscú, Mira, Los Ángeles. La clave pública de Cicada 3301 es 7A35090F. Esa es la clave con la que firmaba los mensajes y los convertía, por lo tanto, en legítimos y evitaba que se pudieran falsificar. Bueno, yo lo que os decía, ¿no?
Creo que es un grupo de activistas que se dedica, según ellos también contaron, por lo visto, algunos de los que llegaron a entrar, que buscan pues realizar acciones en Internet pues en pos de todo eso. Pues, o sea, como un Anonymous, pero del mundo de la Sí, lo que pasa es que ellos, cripto. había una cosa que a mí me llamó la atención, y es que ellos, una de las cosas que decían en uno de los mensajes casi al terminar, te hacían una especie de preguntillas y tal. Oye, ¿crees en esto, en la libertad individual, en el anonimato en Internet? Bueno, en sus principios, ¿no? Y si decías que sí y tal, te decían que ellos eran una organización de muchos países, anónima, tal, que no tenían como tal una sede ni nada, sino que eran personas individuales y que ellos no cometían actos ilegales. Con lo que si tú habías cometido actos ilegales o pretendías cometerlos, Olvídate del tema. sí, que no entrases porque Bueno, ellos buscaban esto es la curioso. honestidad de las personas, ellos sean honestos y por tanto... No ha vuelto a aparecer. No se sabe ni para qué llegaron ni para qué se fueron. Bueno, Y sigue siendo ese enigma, claro, de esas personas que pasan todas las pruebas, ¿no? Contactan con ellos y ellos de forma secreta contactan con estas personas, pero no se ha sabido nunca más. En abril del 14, si no recuerdo mal, desaparecen definitivamente porque se lanzan el tercer reto y no hay nadie a día de hoy que haya dicho que lo pudo conseguir. Igual que en el primero sí que tenemos vídeos en YouTube que podemos ver los pasos y te los explican con las imágenes reales y tal, y claro, y ahí te das cuenta de la dificultad, ¿no? que tuvo que ser para la persona que de verdad se enfrentó al reto resolverlo, los conocimientos tanto de cifrado como de informática, incluso te diría yo como de cultura general para poder resolverlo. O sea, yo ni de... Bueno, ahora igual tú y yo, con la IA pues te ayudaría bastante, ¿no? Pero aún así... bueno. yo creo que no, pero bueno. O sea, yo creo que personalmente... Bueno, te juntas un grupo de amigos capaces en varias modalidades y ¿por qué no? Intentarlo pero- como ese gran rompecabezas que te puedes proponer como en tu pero tiempo eso es- libre, ¿no? A ver, si había foros enteros que iban discutiendo los pasos a seguir y es ponían en maravilloso. común las respuestas, pero... Puede eso ser un es- entretenimiento. Eso es un poco trampa. Sí, pero bueno, en el 14 fue el último y desaparecieron. O sea, solo hubo 3 retos en 2012, 13 y 14. Y sí que han salido muchos suplantadores, sobre todo el año siguiente. Claro, cuando vieron que no sacaban, pues los de Cicada Nada, pues lo sacaron, pero ninguno está firmada por la clave original. Bueno, ¿vosotros creéis que Internet está muerto y que hay un gran porcentaje que nos hacen creer que funciona, que existe, ¿no? Y que realmente no existe? ¿Que hay alguien detrás y no hay nadie detrás? En un porcentaje tan elevado, que están hablando de un 40 y pico %, casi la mitad. Bueno, es un hecho. O sea, Que no es mucho, dices. no digo que Que es un hecho. Ah, Es un hecho. O sea, claro, si tú, por ejemplo, coges los reportes que te hacen y ves los usuarios de Telegram, cuántos son legítimos y cuántos son bots, coges los usuarios de Twitter, cuántos son legítimos y cuántos son bots, ves los blogs, ahora están muy de moda los artículos generados por IA, que tú le dices a una IA, mira, el día 10 me vas a subir un artículo sobre los montes de Europa, o sea, los picos de Europa. El día 28 me vas a subir un artículo sobre los Pirineos. El día Sí. 10 del mes que viene sobre los Alpes. Tú dejas a la IA programada y cada día te publicará artículos y la gente se pensará que los estás haciendo tú. Entonces, ¿que es tan alto el tráfico artificial de Internet? Yo estoy convencido. Vamos. No, y O sea, encima no es que mueve pero una no, economía. pero no estoy convencido como creencia Claro, personal, no, sino como, tú lo ves, como- es que se ve. como dato empírico. O sea, Sí, lo que pasa es que algo- es un porcentaje sí. muy elevado, pero claro, Internet eso es un foco inmenso. Pero es cierto, infinito. Pero es cierto que mucho de ese tráfico que efectivamente es artificial, nosotros no lo vemos, porque está en la Deep Web. Bueno, ¿algo que aportar sobre... sobre esta clausura final del enigmático Internet no humano? El Internet no humano, sí, bueno, yo también pienso que es evidente, pero bueno, me lleva un poco a la reflexión de antes. ¿Qué estamos viviendo? Bueno, hace años un mundo irreal.
Exacto. Pero es un mundo ficticio que hay gente que está generando ese mundo ficticio. Ya no es ese mundo ficticio de un Pero entonces metaverso. es una herramienta, no es un engaño, no es un... Fíjate, yo pienso que es una herramienta vital y que hay gente que necesita esa vida que están generando. A ver, es un mundo ficticio, tú la verdad es que no estás viendo tampoco ese mundo real. Y eso que estás en una época de sobreinformación e hiperacceso a cualquier punto, que todos podemos, desde este programa, ¿no? Estamos en un medio de comunicación, todos podemos cubrir una noticia en el mundo, porque tú tienes acceso con aviones, con trenes, con coches, con internet. O sea, en tiempo real se puede ver el mundo completo, pero el mundo completo que te están mostrando muchas veces, pues es un mundo completo que no existe. Pero tampoco creo que no es cierto lo que te están mostrando. Pero lo del concepto de Internet muerto, ¿no? Así lo has Internet llamado. muerto se llama el muerto. concepto, sí. Bueno, yo creo que está el Internet real más luego todo lo falso. O sea, es como Con que lo cual, va más, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los foros, de los chats, yo creo que se ha perdido, se está perdiendo. Los chats que había antes, Sí, en los 2000. Los chats como tal del tipo Terra, ¿no? Sí. Eso existe. Pero es bastante más pero residual no- de lo que había Sí, antes. es muy residual. Ahora ya se utilizan más las redes sociales. Los foros quedan, quitando forocoches, que hablas de todo, quedan los foros temáticos de algo... sí. de especialidades muy concretas, ¿no? Pues hay un foro, por ejemplo, yo entro mucho al foro de la Segunda Guerra Mundial, en el que tienes diferentes departamentos, por así decirlo, y ahí, pues, oye, pues aquí hablamos solo sobre los tanques, aquí hablamos solo sobre la ofensiva de Bueno, pero ves que hay una persona detrás escribiendo Claro, su comentario. pero ¿qué pasa? su artículo, Que claro. en esos foros hay igual semanas o meses que nadie escribe un artículo Claro. o mensajes en determinados Sí, hilos. que antes sí que tenía una interacción mucho más. Forocoches no, Forocoches tiene decenas de miles de mensajes diarios, pero es el único que yo Se veo. sigue sin poder entrar así de, Sí. hola, me doy de alta. Sí, Necesitas todavía la invitación. Sí, necesitas invitación. Bueno, pues... Oye, yo quería contar una historia antes sí, hombre, de por favor, irnos. por favor. Sí, yo también tengo una por ahí. Pues tiren. Por No, no, favor, por favor. A ver si va a ser la misma. No, pues empieza creo. Silvia, venga, Sí. cuéntanos Venga, la historia. ¿Me das la vez del mercado? Te doy la vez. Vale. Te voy a poner música de fondo, la misma que llevamos todo el programa. Vale. Me he perdido, don Ignacio. Ibas a contarnos una Sí. historia. Bueno, yo quería relacionar un poco los dos mundos del Internet misterioso con las fake news y con todas estas historias que se crean de vez en cuando, de las que ya hemos hablado alguna vez en este programa. Y hay una que me llama mucho la atención, que ocurrió en 2011, y es que se publicó de repente en Amazon, una tienda que a día de hoy utilizamos todos, yo creo. Se publicó el anuncio de un producto que se vendía, que consistía en una película en DVD y se llamaba A Day with SpongeBob SquarePants, The Movie. Es decir, un día con Bob Esponja, la película. Bien, esto venía con una descripción que duraba 70 minutos, que bueno, venía con la productora que lo había creado, que era Lost Media. Decía que era real, no de animación, a color, daba todos los datos característicos siempre de una ficha técnica habitual en la venta de DVDs. Y además salía la portada del DVD, que era pues efectivamente la imagen de Bob Esponja con un niño real. Es decir, no era de animación, ¿eh? Esto que quede claro. Era una película real con Bob Esponja y un niño que salía con como una camiseta, una sudadera, no recuerdo muy bien ahora. Lo podéis buscar, ¿eh? Lo podéis buscar en internet. Con una camiseta naranja. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que de repente se hizo muy viral. Todo lo que podía hacerse viral en 2011 no sería como hoy en día, a pesar de que ha pasado tan poco tiempo, pero bueno, se viralizó, se extendió y al día siguiente ya no estaba disponible. No porque se hubiera quitado, sino porque en teoría, se había vendido absolutamente todo el lote.
claro, la gente empezó a preguntarse qué era eso, porque era una película de Bob Esponja que no estaba autorizada. La productora de Bob Esponja, los creadores no sabían nada, entonces empezó a investigar todo esto y se llegó a la conclusión de que, bueno, pues que habría sido, que finalmente era como una broma o algo así. Pero ¿qué ocurrió? Que a finales de ese mismo año, de 2011, se empezaron a publicar en diferentes foros, en Reddit entre otros, que esta película había gente que sí que la había podido ver y que además consistía en una historia en la que Bob Esponja hacía un concurso para que los niños que quisieran conocerle tenían que pasar una serie de pruebas, mandar a un concurso, bueno, y entonces si ganabas podías pasar un día en un parque de atracciones con Bob Esponja. Y esto al final, la gente que había visto esa película o que empezó a comentar que la había visto, decían que terminaba siendo algo bastante más parecido al gore. Es decir, esa película no acababa muy bien y evidentemente no era infantil. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando empezaron a tirar del hilo, a investigar sobre la propia productora de Lost Media, no existía. ¿De dónde se suponía que era? No se sabía nada, no se sabía nada. Entonces, pero no había un doblaje en español dedujo, en principio. Nadie, no, claro, era en inglés, sí, era en inglés la película, se suponía. Pero al principio todo el mundo dio por hecho que era un creepypasta, hasta que, lo que os digo, a finales de año empezaron los comentarios en foros diciendo que no, que es que eso era real, que había gente que la había visto y que existía. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues al final se va investigando lo que os digo, la productora, el autor, porque el propio autor se había hecho llamar Mr. Orange, el señor Naranja. Y bueno, hubo gente a través de los datos que se filtraron de esta película que durante años estuvo trazando las partes que podían ser reales. Es decir, por ejemplo, el código de barras de ese DVD famoso que salía en la propia foto que se había estado vendiendo en Amazon. Bueno, pues efectivamente existía ese código de barras y coincidía con el producto que se había estado ofertando. Era una película de 70 minutos que hablaba sobre Bob Esponja, pam, 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 pam. Vale, pues teníamos un primer dato real, pero claro, ¿con qué finalidad se había sacado esa película? ¿Por qué se había retirado al día siguiente? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde se había proyectado? ¿Dónde se había vendido? Aparte de, teóricamente, en Amazon. Bueno, y esto supuso un juego para mucha gente, una investigación durante años. Fijaos que os estoy hablando del 2011 y hasta 2015 no se supo el primer dato y no se consiguió, por fin, una entrevista del supuesto autor. Finalmente, esto era digamos, como un proyecto de película con un guión que se filtró en una de estas investigaciones que ocurrieron durante todos estos años. Se filtró ese guión de 5 páginas solamente. Varios audios también, se supone, del autor. Y al final se suponía que era un montaje inicial para una película creepy que se había enviado a diferentes productoras, que nadie quería producirla, nadie quería comprarla, porque además había problemas con los derechos de Bob Esponja. El autor dijo que bueno, que es que había un abogado que le había dicho que sí, que podía utilizar el tema de Bob Esponja para... Desde la mofa, desde la parte cómica, tú siempre puedes utilizar, esto en el derecho creativo, ¿no? Siempre puedes utilizar dentro del humor el personaje X. O sea, pues por eso no te pueden... Una parodia, ¿no? Exacto, por eso no te pueden denunciar, ¿sabes? Siempre que sea dentro de la parodia. Entonces, a partir de la parodia habían desarrollado un mundo dentro de una piña
en el que un niño pues se adentraba, era un parque de atracciones y efectivamente pues ese niño al parecer terminaba muriendo, bueno, es una cosa muy, muy gore. Pero siempre quedó en entredicho porque había gente que aseguraba haber visto esa atrocidad y que se había hecho de forma real. Entonces, es uno de los misterios que se fueron solucionando gracias al propio Internet, porque se supo que en teoría era una parodia que nunca se había llegado a rodar y que solamente era un metraje de prueba para las productoras, pero al final era tan real que la duda es si se creó esa historia de que era una película Snaf. La gente pensó que en Amazon se había vendido una película Snaf. Sí, pero aún existe esta duda, porque fue muy sospechoso que de repente saliese una persona diciendo que era Mr. Orange. ¿Y dónde está el niño? El niño se había cogido, el de la portada era una imagen de internet, efectivamente, pero hay personas que siguen asegurando a día de hoy que eso ocurrió y que efectivamente es una película Snaf. Bueno, abrimos ese mundo. Así que hay que investigar. Igual en algún momento a Amazon cuando empezaba le colaron alguna de esas. Hombre. Esas películas, a mí me gustaría hacer un programa, pero es muy delicado, es muy difícil, no creo que lo hagamos. No, se puede hablar de eso, lo que pasa es que obviamente no vamos a sacar imágenes. No, bueno, bien, pero es un tema delicado, porque ha habido casos muy potentes. Bueno. Jaime. No, yo simplemente quería contaros una historia. ¿Sobre Bob Esponja? Muy cortita. No, sobre Bob Esponja. ¿Ves? Entonces no ibais a hablar de lo mismo. No, yo quería contaros unos misteriosos correos electrónicos que recibieron los amigos y familiares de Jack Frost. El pobre Jack Frost. Jack Frost. ¿Por qué? Bueno, pues porque Jack Frost enviaba correos a sus amigos y familiares, pero una vez muerto. Claro, digo, el pobre, pues porque había fallecido. Bueno, Jack era un chico de Estados Unidos que se murió bastante joven, en 2011 a los 32 años, ¿no? Y que además, pues, la gente que lo conocía, esto a veces pues, puede parecer un tópico, ¿no? Pero en este caso debía ser verdad. Pues el típico, pues que era muy majo, con muchos amigos, muy querido en su familia y tal. Esto es un guión que yo que conozco el tema, tipo, comienza siempre como una película de terror. Sí, pero bueno, la cuestión es que el pobre pues tenía una afección cardíaca y se muere, ¿vale? Bueno, pues oye, pues todos muy, muy apenados de que se ha muerto, pues fíjate tú, pobrecillo y tal. Y a los meses, uno de sus mejores amigos, que se llama Tim Hart, recibe un correo electrónico desde la cuenta de Jack. Que además, en el mensaje, o sea, lo que sería el asunto del correo, ponía: estoy vigilándote. Y en el cuerpo del mensaje ponía: limpia tu jodido ático. Claro, la historia que cuenta Tim Hart es que poco antes de morir Jack, ellos habían hablado precisamente de cómo tenía el amigo Tim el ático, porque habían subido y había alguna caja por ahí desvencijada y el otro dijo: pero limpia el ático, no sé qué, no ibas como un cerdo, tal. O sea, era una conversación privada que habían tenido ellos. Con lo cual, difícilmente podía nadie saber que, uno, el ático de Tim estaba sucio, dos, que Jack lo sabía, y tres, que ya le había dicho en vida que limpiase su jodido ático, cosa que después le dijo a través de internet. Del email, ¿no? Pero es que uno de los mensajes más complicados o más curiosos fue uno que le mandó a su primo. Y su primo, después de que Jack se muriera, se partió el tobillo o algo así, ¿no? Y entonces Jack le mandó un correo electrónico, era siempre correo electrónico y siempre desde su cuenta. Algo así como: sabía que te iba a suceder algo, pero no sabía exactamente el qué y por eso no te avisé acerca de su tobillo, ¿no? Claro. Ahora puede haber cualquier persona con acceso a esa cuenta. Ahora mismo estamos hablando de que en 2025 existen páginas, o incluso tú si sabes hacerlo, un programa que dices: oye, el día que yo me muera, ¿vale?
pues quiero que mandes estos correos a estas personas. Un mes después de mi muerte, hay incluso servicios que los puedes contratar y dices, oye, mira, pues como antes los notarios, ¿no? Sí. Dices, oiga, el día que yo me muera, por favor, envíe estos emails a estas direcciones. Vale. Claro, en 2011 eso no estaba, digamos, muy de moda. Y aunque hubiera sido así, lo cierto es que no podían tener información, en el caso del mensaje al primo, de que el primo, una vez muerto Jack, se iba a romper un tobillo. Bueno, pues entonces alguien puede tener acceso a su contraseña y a su cuenta. Bueno, lo cierto es que se dejaron de recibir los mensajes, y cuando le preguntaron a la familia y a los amigos, pasaron totalmente del tema. O sea, dijeron, mira, queremos pensar que por lo que sea nos los ha podido mandar desde el más allá y no vamos a investigar si es una broma, si alguien ha hackeado los correos o qué es lo que ha pasado. Y ahí lo dejaron. Y a día de hoy es uno de los misterios en Internet que sigue existiendo. O sea, es capaz de un alma enviar un correo para comunicarse con sus seres queridos. Bueno, pues este es el misterio de Jack Frost. O sea, es algo que está totalmente comprobado. Los mensajes existen después de su muerte. Y si nadie tiene la clave de Jack Frost y no se ha vuelto a utilizar... Pues... Esto nos abriría para hablar de las películas sobre Internet y sobre esas de terror que son tremendas, brutales, ¿no? De cómo esos mensajes van llegando y te obligan a hacer cosas como es... si no haces esto va a morir tal persona. Bueno, hay unas cuantas. Se pusieron un poco de moda. Se puso desgraciadamente hace tiempo... de moda un juego que no era tanto por internet, era más bien por mensajería y redes sociales, que se llamaba la ballena azul, me parece. Hombre, claro. Eran determinadas pruebas que tenían que hacer y la última terminaba saltando del edificio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego también había hubo gente en la cárcel por ahorcamiento. Esto, también ocurrió esto con Momo, con aquellos mensajes, esas conversaciones que tú tenías. Bueno, ya sabes que yo fui de los que saqué el tema Momo en España y vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cuántos momos tengo aquí de teléfonos que fui haciendo. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Todos estos son los teléfonos que había en todo el mundo hasta que di con el original, que sí que te iban respondiendo en diferentes idiomas. Yo pienso que incluso esto fue casi como un comienzo de IA, porque todos tenían la misma respuesta entre ellos, menos uno. Que uno sí que iba cambiando de fotografías, sí que llegó... Porque luego, ya sabes que cuando tienes otra cosa que no sea WhatsApp, Telegram, Signal, otros, cuando un contacto tuyo se da de alta, sí que te aparece que se ha sumado a esta mensajería, y ahí es donde, bueno, fue curioso porque además todo empezó con una exposición de un escultor que hizo esa imagen que llamaron, que tampoco se llamó de Momo, donde era ese rostro un demonio japonés, grotesco, ¿no? sí, con el pecho mitad ser humano, mitad pájaro. Y claro, el escultor no tenía ni idea, le intentaron comprar el molde y al final lo rompió, como diciendo pues que era una obra bonita y se ha convertido en una obra que causa muertes. Y bueno, estas bromas de Internet, pues te digo que al final nos domina la propia mente. Bueno, pues eso, que ya hablaremos más veces de esto. Jaime, un placer. Pues igualmente, Nacho, y yo animaría a todos los amigos que nos escuchan a dejarnos en comentarios si ellos conocen algún misterio y a que los busquen, porque es que hay muchos. YouTube tiene cientos de vídeos muy enigmáticos, de canales que han estado subiendo contenido durante un tiempo y de repente ¡pum!, han parado. Y de la misma forma, pues perfiles en Twitter, sobre todo, hay muchos misterios cuando se cree que realmente detrás hay una persona, ¿no? Porque bueno, luego hay páginas web raras y tal, pero ahora que hay censura, pues las mayorías de esas páginas web están censuradas, pero sobre todo en las redes sociales, si tú buscas bien, encuentras perfiles realmente locos, pues que pueden ser desde un artista digital hasta un loco de verdad o vete tú a saber qué. Vale, pues buscaremos. Silvia, buscaremos. Sí, y podemos relacionarlo también con muchos crímenes
a través de las redes sociales. Bueno, entonces habrá aquí un abanico inmenso. Hecho. Bueno, próxima semana más aquí en Abismo, Aragón Radio. Un abrazo.